Seguimos en punto de partida, dialogando con distintos interlocutores en una situación especial que está viviendo el mundo, América Latina. Y estamos en conversación ahora con Raúl Civecchi, periodista, especialista en relaciones internacionales, en geopolítica, en movimientos sociales. Es redactor del diario La Jornada de México y vamos a conversar precisamente sobre la situación de los movimientos sociales, de los gremios y de las comunidades de América Latina en esta coyuntura. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, aquí. Encerrado, pero bien. Bueno. Hay mucho para contar sobre este tema, lo hemos charlado en otra oportunidad. Hay una situación que la podemos mirar desde el lado de los movimientos sociales, de los trabajadores, pero también la podemos mirar desde los sectores económicos dominantes, los grupos financieros, las transnacionales, los estados. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, vamos a empezar por arriba, ¿no? A mí me parece que para el capital financiero esta situación es una gran oportunidad de acumular, de dar un salto cualitativo, si se alía lo suficientemente con el Estado y es capaz de hacer una lectura adecuada de la situación. Pero también para el capital financiero, para el gran capital, es un riesgo porque la población encerrada durante una pandemia aprende a leer la realidad de otro modo. Por ejemplo, la globalización fracasó. Hoy el único país que puede fabricar mascarillas, tapabocas, barbijos en cantidad es China. Es absurdo que nuestros países, por la globalización, hayan desarmado su sistema productivo. Entonces estamos en una situación muy curiosa en donde, gracias a la pandemia, fíjate, el capital, los errores o la voracidad del capital financiero, del gran capital, queda al desnudo, con todas sus limitaciones. Y también en paralelo quedan al desnudo las limitaciones de los estados. Fíjense que ningún estado, ni siquiera de los países más desarrollados, está siendo capaz de resolver los problemas básicos. Los sistemas de salud están colapsados en Italia, en España, en Estados Unidos. Hablaba un médico el otro día diciendo: yo estuve cuando la epidemia de VIH, de SIDA, y sobraba material médico, hoy falta. Y así sucesivamente vemos que los estados han desarticulado el sistema sanitario, han privatizado partes fundamentales y hoy ya no son capaces de resolver los problemas que tienen frente a la población. Entonces también la pandemia desnuda las fragilidades y las incapacidades de los estados-nación. Y ya si vamos a los sectores populares y a los movimientos, también la pandemia pone en evidencia los límites de los movimientos. Hoy en día, encerradas en sus casas, las mujeres que habían protagonizado una revuelta magnífica en las últimas 3-4 años, hoy no están pudiendo y están sometidas al aislamiento domiciliario allí donde, en el domicilio, en la casa, donde se producen la mayor parte de las violencias patriarcales y machistas. Entonces, los propios movimientos, y ni que hablar del conjunto de los movimientos, el movimiento sindical, el movimiento obrero, los movimientos ambientalistas, con la denuncia hoy no alcanza y están mostrando la debilidad que tienen también para resolver, para afrontar esta situación. Así todo, creo que lo que a mí más me interesa, que son los movimientos, están frente a una enorme oportunidad que se les presenta para tomar un camino distinto de autoconstrucción, de relaciones sociales y con la naturaleza de otro tipo. Ya es hora de no esperar más de los estados están mostrando sus límites y creo que es un momento en el cual la gente puede empezar a reflexionar y a decir: bueno, vamos a tomar otro camino, vamos a ensayar a prueba y acierto por otros senderos a ver a dónde nos lleva nuestro desarrollo. Tomo lo que decís, Raúl, respecto a esta necesidad
de creatividad, ¿no?, por parte de la comunidad. Pensando en lo que pasó en las últimas décadas, si uno se detiene en el accionar del Estado, los consultores han sido los grandes grupos económicos, ¿no? Uno ha visto distintos gobiernos consultando a Gustavo Grobocopatel, a los banqueros y a muchos referentes del neoliberalismo, qué caminos tomar adelante, ¿no? Y hablando de autonomía concretamente, uno no se imagina que Gustavo Grobocopatel o cualquier banquero pueda indicar una vía por ese lado, ¿no? Vos tomás un ejemplo muy interesante, ¿no? El de la soja y Grobocopatel. En este momento, lo que está sobre el tapete es el fin de la globalización. Y además, si uno lo piensa desde el punto de vista de la pandemia, ¿qué sentido tiene fabricar o crear productos, commodities, en un país para trasladarlas 10.000 kilómetros a otro, que dan media vuelta al planeta? ¿Qué sentido tiene que en Europa estén comiendo mango o kiwi o lo que sea fuera de estación? O sea, ¿qué sentido tiene un sistema que hace recorrer los alimentos, por no hablar del conjunto de las mercancías, pero me focalizo en los alimentos, a miles y miles de kilómetros con la fragilidad que tiene el transporte? Y lo estamos viendo. Entonces, y con el gasto de energía, Raúl, ¿no? Perdón, y con el enorme gasto de energía. La aviación es la principal contaminadora del planeta. Entonces, estamos yendo, y es lo que se prevé en el futuro, a una nueva forma de relación internacional, que son economías más regionales. Sudamérica debería ser, como lo es la Unión Europea, a una escala similar, un continente autosuficiente, más o menos. Insisto, ¿qué sentido tiene que Argentina, Brasil no puedan producir mascarillas? Yo no digo que fabriquen productos de altísima tecnología, pero mascarillas. Entonces, para ir a esas economías regionales hay que volver a hablar de la centralidad del mercado interno. Producir para lo que consumimos. Ahí tenemos un problema grave. Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay son grandes exportadores de soja y de carne a los mismos mercados. O sea, competimos entre nosotros. La Unión Europea tiene economías complementarias. El principal mercado de los españoles son los alemanes. El principal mercado de los alemanes son los franceses, y así, ¿verdad? Son economías complementarias. La nuestra son economías que compiten entre sí, que no se complementan. Entonces, fíjate si tenemos que avanzar, cuánto tenemos que avanzar para ir a economías mucho más sostenibles desde ese punto de vista. Entonces estamos ante una bifurcación de caminos, de tener que pensar estratégicamente, por ejemplo, algo tan elemental como la soberanía alimentaria. Cortadas las vías de comunicación, tenemos que comer lo que producimos. Claro, si producimos soja y minerales, no vamos a andar muy bien, ¿verdad? Tendríamos que producir lo que consumimos. ¿Cómo se produjo décadas atrás? Hasta la dictadura, más o menos en Argentina, Uruguay, ¿verdad? Se consumía lo que se producía y había siempre un excedente para la exportación, que no es lo mismo. No es lo mismo decir, yo produzco para mi mercado trigo, por ejemplo, y lo que me sobra de trigo, el plus de trigo, lo exporto, ¿verdad? Perfecto. Que decir, produzco para el mercado global. Entonces, monocultivo de soja o grandes explotaciones de mineral. Y ese es o vaca muerta, ¿verdad? Porque vaca muerta no es para el mercado interno, ¿verdad? Entonces, ahí surgen problemas ambientales, glifosato, contaminación, etcétera, que son los que están en la base de la actual pandemia, porque no nos olvidemos que la base de la actual pandemia son dos o tres cuestiones. Una, neoliberalismo feroz que desprotege a los pueblos, privatiza y genera un sistema de salud muy frágil, no invierte en lo no rentable. Contaminación y destrucción del medio ambiente, lo que potencia las pandemias, ¿verdad? Porque la proximidad de la zoonosis de los animales con el ser humano, fruto del desmonte
y de la desarticulación de los ecosistemas naturales es cada vez mayor, y eso potencia las pandemias, las genera y las multiplica, y un sistema económico absolutamente irracional que no tiene el menor sentido desde un punto de vista, no de la acumulación de capital, que ahí sí lo tiene, ahí sino, sí lo tiene, seguro. Claro, de la sostenibilidad de los pueblos. Porque lo que esta pandemia pone en cuestión es si como pueblos somos sostenibles. Fíjate qué paradoja, Raúl, recién te referías al extractivismo rural y minero, ¿no? Y su contracara es el extractivismo urbano, el urbanocentrismo como cultura, ¿no? Y digamos, ¿cuánto para desarmar pensando en la posglobalización? Porque evidentemente una sociedad hacinada en departamentos y villas miserias no tiene ningún futuro. Ningún futuro. Hoy necesitamos una sociedad que esté mirando al campo. Cuando nosotros decimos se nos cortan todos los vínculos, se cierra todo, tenemos dos elementos fundamentales que nos están haciendo falta: el agua, el acceso al agua y a la tierra. Si no tenemos agua y tierra, nunca vamos a tener soberanía alimentaria. Y megaciudades de 10, 12, 20 millones de habitantes son absolutamente insustentables. Yo le hago una pregunta mucho a los mexicanos, les digo, México es una Ciudad de México de 23 millones, que estaba sobre un lago que se secó, que lo secaron, y hoy en día trae el agua de 200 kilómetros a la distancia. ¿Tú te imaginas un colapso hídrico en una ciudad de 20 millones? Es una guerra, ¿verdad? De todos contra todos. Y eso es fruto del extractivismo urbano. Ya hay barrios en San Pablo, en Ciudad de México, barrios de 1 millón de habitantes que no tienen agua y que tienen que esperar el camión cisterna diariamente con agua, que en muchos barrios llega protegido por el ejército y la policía. Porque si es un bien escaso, va a ser asaltado, ¿verdad? Es codiciado. Entonces, no puede ser que la especulación nos esté llevando, la brutal especulación urbana, esto que tú mencionabas también como extractivismo urbano, nos esté llevando a una situación de destrucción de la sociabilidad y de las posibilidades de sobrevivir como especie. Raúl Silvecchi, gracias por estas reflexiones sobre la problemática y sobre, bueno, la necesidad de agudizar nuestra creatividad como comunidad, como sociedad, como pueblos latinoamericanos para pensar la posglobalización. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Raúl Silvecchi, periodista del diario La Jornada de México.